Vamos a comenzar con la parte divertida de la noche. Aquí tienen dos artículos que nadie quiere, pero que insisten en aparecer en todas las fiestas. Mi hermana rota y su hijo defectuoso. Puja inicial, 1 centavo, ¿quién se anima? Eso fue lo que mi hermana tuvo el valor de decir el día de su propia boda. Ya estaba de pie, lista para salir de esa ridiculez con mi hijo de la mano, cuando ocurrió algo que nadie esperaba. Un hombre, en silencio, levantó la mano. Y lo que pasó después, lo cambió todo. Bienvenidos al canal Venganza Merecida. Si están disfrutando de esta historia, suscríbanse al canal y denle like al video para conocer las próximas historias. Me llamo Clara Montalbán. Tengo 33 años, soy enfermera en el Hospital San Miguel, en Valencia. Soy madre soltera desde hace 9 años, desde que Enrique, el padre de mi hijo, desapareció de nuestras vidas al enterarse de que Javier tenía TAA. Dijo que no podía con eso. Yo sí. Yo tuve que poder. Desde entonces, todo ha recaído sobre mis hombros, las cuentas, las crisis, las noches sin dormir. Pero también los abrazos, los dibujos en el refrigerador, los te quiero, mamá al final del día. Eso no me lo quita nadie. Esa mañana me desperté con el tercer timbre del despertador. Todavía era de noche, las 5 en punto. El olor a café recalentado del día anterior aún flotaba en la cocina. Escuché ruidos del cuarto contiguo. Javier ya estaba despierto, como siempre, jugando con los trenes que él mismo diseñaba y armaba. Inteligente, creativo, incansable. Convertía cualquier dolor en una nueva vía, en un destino imaginario donde todo era posible. En la cocina, junto a la cafetera, reposaba un sobrecolor crema, elegante y cruel. Era la invitación a la boda de mi hermana Mariana. Decía, Mariana Montalbán y Álvaro de Torres tienen el placer de invitar. Y al final, casi como una nota al pie escrita con otra tipografía, Clara Montalbán y Javier Montalbán. No necesitaba más para entender mi lugar en ese evento. Durante años, Mariana y yo fuimos inseparables. Compartíamos secretos y planes de infancia, como abrir una librería o escaparnos a Granada para vivir del arte. Pero todo cambió cuando mis padres decidieron dejar la empresa familiar, una firma contable respetada, en manos de ella. Clara eligió un camino inestable, dijeron. Ser enfermera no era una profesión de futuro. ¿Y madre soltera? Un fracaso a sus ojos. Mariana floreció en el mundo corporativo, rodeada de cifras, copas de vino y eventos sociales. ¿Y yo? Florecí como pude. Entre turnos nocturnos y loncheras escolares. Ella se convirtió en el orgullo de la familia. Yo, en el recordatorio de lo que podía salir mal. Aún así, decidí aceptar la invitación. Por la familia, por Javier. Parte de mí aún quería creer que algo podía cambiar, que esa boda podía ser un puente y no un abismo. Me equivoqué. Llegamos a la cena de ensayo en el Hotel Reina Sofía con ropa modesta, Javier con un traje una talla más grande, comprado en rebaja. Al llegar, nuestros nombres ni siquiera estaban en la lista de invitados. Mariana apareció sonriente, con un vestido verde esmeralda que escupía elegancia. ¡Ay! Se me olvidó decirle al maitre. Álvaro, ¿puedes encargarte? Nos colocaron en una mesa pequeña, al fondo, junto a la puerta del servicio. Durante la cena, mi padre habló con orgullo inflado sobre los logros de Mariana. Mi madre comentó lo perfecto que era Álvaro como yerno. Nadie nos dirigió la palabra. Hasta que se acercó Richard, el padre del novio. Un hombre de presencia firme y mirada amable. Tú debes de ser Clara, la enfermera. Hablamos sobre medicina, sobre Javier. Fue el único que nos miró a los ojos. A la mañana siguiente, el día de la boda, Javier me apretaba la mano mientras cruzábamos el salón de la iglesia de San Vicente. Las mujeres llevaban vestidos como vitrinas vivientes. Los hombres, trajes a medida. Nosotros, invisibles. Nos colocaron detrás de una columna, sin vista al altar. Mamá, no veo nada, dijo Javier. Sonreí. Lo mejor viene después. No sabía cuán cierta se volvería esa frase. En la recepción, una nueva humillación, nuestras sillas tenían etiquetas.
La mía decía usada, ligeramente dañada. La de Javier, defectuoso. Me paralicé. Él, en silencio, tomó mi mano. No lloré. Todavía. Entonces Mariana alzó su copa, voz tambaleante por el champán. Hoy tenemos algo especial, una subasta. Artículo 1. Clara, mi hermana, un poco usada, pero funcional. Oferta inicial, 1.000 euros. Artículo 2. Javier, con pequeñas fallas de fábrica, combo en promoción, 750. Risas. Murmullos. Silencio. Y entonces, la voz. Yo pago. Pago el doble. La sala se congeló. Richard de Torres caminaba entre las mesas, cheque en mano, ojos llenos de furia. Pero este cheque no es para comprarlos. Es para educarlos. Para honrarlos. Y para enseñar lo que es la dignidad. Fue ahí, en ese salón donde me convirtieron en burla, que empezó mi historia de venganza. No una de gritos ni escándalos. Una de renacimiento. De valor. De fuerza. Y, sobre todo, de amor. Porque a veces, ganar no es destruir. Es reconstruir donde todos esperaban ruinas. El sol ya se había puesto, pero el fuego dentro de mí seguía encendido. A pesar de toda la humillación vivida, algo nuevo crecía en silencio, no era odio, era una claridad feroz. Después de lo que pasó, sabía que mi vida y la de Javier jamás volverían a ser las mismas. Salimos del salón con la cabeza en alto, con Richard caminando a nuestro lado hasta el estacionamiento. Sus pasos eran firmes, y su presencia, curiosamente reconfortante. Mientras conducía de regreso a casa, Javier se quedó dormido en el asiento trasero, abrazado al saco que usaba como si fuera un escudo. La calle estaba tranquila, pero mi mente era un torbellino. Revivía cada mirada, cada risa contenida, cada palabra que Mariana dijo frente a todos. Me expuso como si fuera un objeto roto, como si criara un hijo contra me hiciera menos. No sabía que todo eso me había hecho invencible. A la mañana siguiente fui a trabajar como siempre. Turno de domingo. La vida no se detiene porque nos hayan humillado. En el hospital, nadie sabía lo que había pasado la noche anterior. Y esa normalidad temporal fue casi como un refugio. Hasta que, a media mañana, recibí una llamada en la sala de descanso. ¿Clara Montalbán? Y dijo la voz al otro lado. Sí. ¿Quién habla? Richard de Torres. ¿Podemos tomar un café esta semana? Quisiera hablar contigo sobre algo. Mi corazón dio un brinco. Al principio dudé. Pero acepté. Nos encontramos 2 días después, en una cafetería pequeña cerca del hospital. Richard ya me esperaba, sentado, con un semblante sereno. Llevaba un traje gris claro y una carpeta de cuero. Nos saludamos, y antes de que yo pudiera preguntar algo, fue directo al punto. Y Clara, soy el director ejecutivo de Torres Inversiones, pero también dirijo el brazo social de la empresa. Cada año lanzamos iniciativas enfocadas en salud y educación. Quiero ofrecerte una oportunidad. Deslizó la carpeta hacia mí. Dentro había un contrato. Una posición en la división de salud ocupacional. El salario es 3 veces mayor que el que tienes ahora. Horario flexible. Podrías tener más tiempo para tu hijo. ¿Por qué yo? Pregunté. Porque no te quebraste cuando todos querían verte caer. Porque, incluso siendo humillada, protegiste a tu hijo. Y porque ese tipo de fortaleza es rara. No se compra. Se reconoce. No respondí de inmediato. Me llevé los papeles conmigo. Los leí y releí. Hablamos más. Sobre hijos, sobre batallas silenciosas. Descubrí que Richard había criado solo a Álvaro, después de ser abandonado por su esposa. Entendía más de lo que mostraba. La semana siguiente firmé el contrato. Me despedí del hospital con una mezcla de alivio y nostalgia. Ese cambio no era solo profesional. Era un nuevo capítulo. Javier cambió de escuela y pronto hizo amigos. Estaba más tranquilo.
La terapia estaba funcionando, y ahora podía acompañarlo con más presencia. Mariana no me habló. Ni una disculpa. Ni un mensaje. Pero mis padres, curiosamente, empezaron a acercarse. Mi padre me llamó un sábado por la tarde. No para decir algo importante, solo para saber cómo estábamos. Sonaba desconcertado, como quien se da cuenta demasiado tarde del error cometido. Pasaron 2 meses. Un viernes lluvioso, recibí un sobremanuscrito por correo. Dentro, una carta. Reconocí la caligrafía de Mariana. Clara, no sé por dónde empezar. Me da vergüenza. Y no espero que me perdones. Pero necesito intentarlo. Contó que Richard realmente había cortado todo el apoyo. Que Álvaro tuvo una crisis con ella después de la exposición pública. Que la empresa familiar, ahora bajo su responsabilidad, era una carga mucho mayor de lo que imaginaba. Y que, por primera vez, entendía lo que era no tener a dónde correr. Dijo que ahora veía lo que yo cargué sola por tantos años. Cerré la carta y respiré hondo. No sabía qué responder. Todavía no lo sé. Pero en ese instante entendí que la venganza no se trata de herir. Se trata de demostrar que sobreviví. Mejor aún, que florecí. Esa noche, me senté a la mesa con Javier. Me mostró un nuevo proyecto, un tren impulsado por energía solar. Sus ojos brillaban. Un día, quiero que todos puedan viajar en estos trenes, mamá. Van a ser gratis. Para quienes nadie ve. Sonreí. Porque así veía él el mundo, con esperanza. Y porque, en ese instante, entendí que ya estábamos ganando. Habían pasado 3 meses desde la carta de Mariana. Aún no le he respondido. Guardé esas palabras dentro de una caja junto con otros papeles que marcaron mi vida. No por rencor, sino por precaución. Algunas heridas, aunque cicatricen, duelen si se abren de nuevo. La rutina con Javier había cambiado por completo. Ahora lo llevaba a la escuela todos los días y casi siempre comíamos juntos. Estaba más tranquilo, y la nueva escuela parecía entenderlo mejor. Participaba en el club de robótica y estaba desarrollando un prototipo de tren automatizado que encantaba a sus compañeros. Mi nuevo cargo en la División de Salud Ocupacional de Torres me daba libertad, respeto y, lo más importante, dignidad. Richard me trataba con absoluta profesionalidad, pero con pequeños gestos que demostraban una consideración genuina. Una vez, al final de una reunión, dejó sobre mi escritorio un libro de neurología pediátrica con una nota. Tal vez te sirva para Javier. Me dejó sin palabras. Una de esas mañanas tranquilas, mientras preparaba la mesa para el desayuno, recibí una nueva sorpresa. Mi celular vibró. Un correo. Asunto: entrevista para el canal Valencia Vida. Lo leí varias veces. Querían hacer un reportaje sobre madres que superaron dificultades y reconstruyeron sus vidas. Mi nombre había sido recomendado por alguien del equipo de Richard. Respiré hondo. Parte de mí quería huir. Otra parte quería hablar. Por mí. Por Javier. Acepté. La entrevista se programó para un viernes, en el parque donde Javier amaba jugar. Las cámaras no me intimidaron tanto como pensé. Respondí con calma. Hablé de la soledad, de la vergüenza, de esa fuerza que solo una madre conoce. Pero también hablé de superación, de la paz que encontré y del apoyo inesperado que me devolvió la fe en la gente. Al finalizar la grabación, la reportera se acercó y me dijo: ¿sabías que tu historia se está difundiendo en redes sociales? Está tocando a mucha gente. Sonreí, sin saber qué decir. En el fondo, eso me reconfortaba. Que mi dolor, al compartirse, pudiera ser consuelo para otras mujeres. Días después, recibí una llamada de la escuela. Era la coordinadora pedagógica. Señora Montalbán, Javier nos sorprendió con un proyecto. Construyó un modelo funcional de tren eléctrico con sensores de parada automática. Lo enviamos a una feria regional de ciencias y fue seleccionado. Sentí los ojos llenarse de lágrimas. Javier entró en la sala en ese momento, con las manos manchadas de grasa y una sonrisa de orgullo. Mamá,
Voy a representar a la escuela en Castellón. En la feria, presentó su proyecto con una naturalidad que nunca le había visto. Uno de los jueces, profesor de ingeniería de la Universidad de Valencia, me pidió hablar al final del evento. Dijo que, si Javier seguía así, podría ingresar al programa de iniciación científica de la universidad en el futuro. De regreso a casa, Javier dormía en el asiento de al lado. Yo conducía con el corazón lleno. No de venganza, sino de una especie de justicia suave. Esa que no grita, que no se impone. Que simplemente sucede, como el florecer de una flor después del invierno. El lunes siguiente, al llegar al trabajo, encontré a Richard en la puerta de mi oficina. Clara, ¿tienes un minuto? Asentí, y entró conmigo. Cerró la puerta, se sentó y me entregó un sobre marrón. Es una invitación. Vamos a lanzar una nueva campaña de la empresa enfocada en apoyar a familias monoparentales. Queremos que tú seas el rostro de esta campaña. Guardé silencio. Richard continuó. No tienes que aceptar ahora. Pero piénsalo. No se trata solo de ti. Se trata de lo que representas. Abrí el sobre. Dentro, un borrador del material de la campaña, una foto mía con Javier, en una plaza, sonriendo. El texto decía, la fuerza es amar cuando todo te dice que te rindas. Miré a Richard. Y entendí. No me estaba haciendo un favor. Me estaba dando un espacio. Una voz. Un lugar del que nunca debí ser apartada. Sí, respondí. Acepto. En ese momento, comprendí que mi venganza ya se había consumado. No con gritos, no con caídas públicas. Sino con cada paso que di hacia mi propia luz. La campaña de la empresa se lanzó en una mañana soleada de primavera. Carteles con mi imagen y la de Javier comenzaron a aparecer por toda Valencia. Amar es resistir, decía el lema, impreso sobre el fondo de una plaza soleada donde, semanas antes, habíamos posado juntos. La repercusión fue inmediata. Periodistas me buscaban, madres me enviaban mensajes. Muchas compartían sus historias, agradeciendo sentirse vistas por primera vez. Sin embargo, no todas las reacciones fueron dulces. Un sábado por la tarde, mientras hacía las compras con Javier en el mercado municipal, escuché voces conocidas. Mira quién se volvió estrella ahora, dijo una mujer con una sonrisa torcida. Era Lorena, una excompañera del colegio de Mariana. Estaba con otras dos mujeres, todas vestidas como si acabaran de salir de un brunch de la alta sociedad. Espero que toda esta fama no se le suba a la cabeza, comentó otra, con risas contenidas. Ojalá no sea otra historia triste para llamar la atención, remató la tercera. No respondí. Tomé la mano de Javier y seguí caminando. Ya no era mi papel justificar quién soy. Ya había demostrado mi valor. Esa noche, después de acostar a Javier, me senté en el sofá con una taza de té y repasé mentalmente cada palabra dicha. Por más que intentara no dejar que me afectara, aún dolía. Algunas heridas, aunque expuestas a la luz, siguen sangrando en silencio. El lunes, al llegar a la sede de la empresa, Richard me llamó. Y Clara, he recibido algunos comentarios. Gente, incómoda con tu exposición. Algunos accionistas tienen mentalidades antiguas. Quería preguntarte, ¿estás bien con todo esto? Lo miré a los ojos. Lo estoy. No por mí, sino por las mujeres que se sienten vistas por primera vez. Si hay que dar un paso atrás, lo entiendo. Pero no voy a esconderme. Richard sonrió. Esa era la respuesta que esperaba. No vamos a retroceder. Vamos a expandirnos. La semana siguiente, la campaña se extendió a otras ciudades de la Comunidad Valenciana. Comencé a recibir invitaciones para eventos, ferias, círculos de conversación sobre maternidad, inclusión y dignidad. Descubrí una fuerza en mi voz que antes no conocía. En uno de esos eventos, recibí una carta. Escrita a mano, sin remitente, pero reconocí el perfume en el papel. Era de Mariana. Vi la campaña. No pude verla completa. Dolió. Por vergüenza. Por culpa.
Por comparación. Estoy reaprendiendo a vivir. Aún te admiro, aunque sea a la distancia. Guardé la carta con cariño. No respondí. No por indiferencia, sino porque entendí que algunas distancias deben respetarse hasta que el tiempo decida. Javier, por otro lado, florecía como nunca. Fue invitado a presentar su proyecto de tren solar en un evento del ayuntamiento. Conoció ingenieros, fue elogiado públicamente, ganó una medalla de participación. De regreso a casa, en el metro, apoyó la cabeza en mi hombro y dijo: «Mamá, un día voy a construir trenes de verdad. Y te voy a llevar en todos». Lloré en silencio. Porque en ese momento, entendí, él no llevaba cicatrices. Llevaba alas. Una tarde, recibí una invitación inesperada. Richard me llamó a una reunión con los directores de la fundación de la empresa. Al entrar a la sala, vi que no era solo una conversación. Y Clara, dijo, queremos crear un instituto enfocado en apoyar a madres solteras, niños neurodivergentes y reinserción profesional. Y queremos que lleve tu nombre. Instituto Clara Montalbán. Parpadeé varias veces antes de poder decir algo. ¿Por qué yo? Porque tu historia inspira, transforma y representa a miles. ¿Y porque estás lista? ¿Aceptas? No pude contener las lágrimas. Extendí la mano. Acepto. Por la Clara que fui. Por la que soy. Y por las que aún no saben que pueden serlo. El Instituto Clara Montalbán fue inaugurado 3 meses después del anuncio, en un edificio restaurado en el corazón de Valencia. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de significado. Estaban presentes representantes del ayuntamiento, educadores, psicólogos, madres y niños, todos con historias marcadas por batallas silenciosas. Javier cortó el listón con una sonrisa tímida, usando un chaleco con el emblema del instituto bordado por él mismo, 2 rieles que se cruzaban formando un corazón. Esa tarde, al caminar por los pasillos del nuevo espacio, escuché risas provenientes de una de las salas. Un grupo de niños dibujaba mientras voluntarios organizaban una ronda de lectura. Me senté en una de las bancas del patio central y observé. Aquel lugar, que alguna vez fue solo una idea, ahora era real. Concreto. Vivo. Richard se sentó a mi lado minutos después. ¿Puedes creerlo?, preguntó. Aún no del todo, respondí. Pero agradezco cada segundo de esto. ¿Y Mariana?, se atrevió a preguntar. Suspiré. Recibí otra carta. Quiere hablar. Dice que está yendo a terapia. Que quiere verme. ¿Y tú quieres? Miré hacia el jardín donde Javier ahora corría con otros niños. Pensé en el pasado, en los silencios, en los dolores. Pero también pensé en el futuro. Quiero. No por ella. Por mí. Porque yo también necesito cerrar este ciclo. El encuentro ocurrió en una cafetería discreta del centro. Mariana llegó puntual, diferente a la mujer apresurada y siempre impuntual que recordaba. Vestía ropa sencilla, sin ostentación. Sus ojos, antes siempre altivos, estaban bajos. Gracias por venir, dijo, sentándose frente a mí. Necesitaba venir. Por las 2. Hubo un largo silencio. Entonces ella empezó a hablar. Sobre la infancia, sobre la presión de nuestros padres, sobre el miedo a decepcionar. Contó que su matrimonio con Álvaro no resistió a la vergüenza pública. Que perdió clientes, respeto, amigos. Que se sentía vacía. Pero fue necesario, concluyó. Si necesité perderlo todo para ver lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que importa para ti ahora?, pregunté. Paz. Verdad. Y, si es posible, perdón. No respondí de inmediato. Tomé mi taza de té, soplé el vapor y dije. El perdón no es una goma de borrar. No borra lo que pasó. Pero es un puente. Y quiero cruzar ese puente. Mariana lloró. Por primera vez en años, sentí que no lloraba por ella. Lloraba por mí. Por nosotras.
por la infancia perdida entre rivalidades que nunca debieron existir. Nos abrazamos. Fue breve, pero sincero. Salí de aquella cafetería con el corazón liviano. Por primera vez en mucho tiempo, liviano. La semana siguiente, Mariana fue al instituto. Llegó con un sobre en la mano. Quiero contribuir. No solo con dinero. Con tiempo. Con conocimiento. Puedo dar clases de educación financiera, ayudar a madres a salir de deudas. Acepté. Porque la gente cambia. Cuando quiere. Y porque toda redención merece un camino. Javier ahora estaba desarrollando un nuevo proyecto con compañeros del instituto, una aplicación que simula el control de trenes en red. Mostraba con orgullo sus hojas de cálculo y simulaciones. Mamá, ¿puedo ponerle tu nombre a la app? Se va a llamar Vía Clara. Sonreí. Ese nombre, que por tanto tiempo fue sinónimo de silencio y dolor, ahora resonaba por todas partes. Y, por primera vez, era sinónimo de fuerza. El primer aniversario del instituto llegó más rápido de lo que imaginaba. Durante el año, atendimos a cientos de familias. Creamos talleres, ofrecimos apoyo psicológico gratuito, acogimos a madres en crisis, ayudamos a niños a entender que no son defectuosos, solo diferentes. Y eso es una fortaleza, no una debilidad. Javier creció tanto en ese tiempo que a veces lo observo y pienso, este es el mismo niño que lloraba con los ruidos fuertes, que huía de los lugares llenos, que me pedía que no lo dejara en la escuela. Ahora lideraba grupos, presentaba proyectos, ayudaba a sus compañeros con una paciencia de adulto. La víspera del aniversario, organizamos una fiesta en el patio del instituto. Cada niño decoró un espacio con su tema favorito. Javier, por supuesto, eligió rieles de tren, maquetas y miniaturas con luces intermitentes. Mariana trajo pasteles hechos por ella misma. Mis padres vinieron, los dos. Mi padre, siempre reservado, tomó mi mano antes de irse. Y Clara, no fuimos justos contigo. Tardamos mucho en ver quién eres. Gracias por no haberte rendido con nosotros. Lo abracé con fuerza. Algunas reparaciones no necesitan discursos, solo presencia. A la mañana siguiente, desperté con Javier llamándome. Mamá, la entrevista va a empezar. Era un documental sobre el instituto, producido por una cadena nacional. Mostraba la trayectoria desde la fundación hasta las historias de transformación. Cuando apareció mi imagen, hablando sobre la importancia de acoger, Javier me miró como si viera a una superheroína. Esa eres tú. La verdadera. No pude contener las lágrimas. Porque ser vista por tu propio hijo, no como mártir, sino como inspiración, es el tipo de justicia más profundo. Ese mismo día, recibí una llamada inesperada. Era Richard. Y Clara, tengo una propuesta. Un proyecto internacional. Queremos expandir el modelo del instituto a otras ciudades de España. Y queremos que tú lideres esa expansión. Guardé silencio unos segundos. Miré por la ventana. Javier jugaba en el patio con otros niños del vecindario. El viento movía los árboles con suavidad. Sabía la respuesta. Sí. Pero quiero hacerlo a mi manera. Sin prisas. Con cuidado. Con amor. Justo por eso te queremos a ti. Colgué el teléfono y fui con Javier. Me senté a su lado en el pasto. Oye, ¿qué te parece una nueva aventura? Él sonrió. ¿Vamos en tren? Y siempre en tren, respondí. Esa noche, mientras él dormía, volví a mi cuarto y abrí el cajón donde aún guardo las cartas de Mariana. Leí de nuevo la primera. Y sonreí. Porque todo el dolor que viví se transformó en camino. Uno largo, lleno de curvas, pero con un destino claro. La venganza, descubrí, no se trata de devolver el golpe. Se trata de levantarte tan alto que el pasado ya no pueda alcanzarte. Y eso fue lo que hice. Sin ruido. Sin gritos. Con firmeza. Con ternura. Con Javier. Mi historia no termina aquí. Pero hoy, por primera vez,
comienza en paz.